¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta hora para compartir la palabra de Dios. Es bueno que usted se ha conectado con nosotros y estamos hoy en este día precisamente dentro de lo que llamamos la Semana Santa. Así que le animamos a que esté con nosotros. ¿Qué le parece si oramos y leemos la palabra de Dios para compartir lo que tenemos? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Es en el nombre de Jesús que lo hacemos y pedimos que tú nos ayudes a cada uno para aprender de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo un momento único en la historia, no solo de nuestra nación, pero de toda la humanidad. El tema sobresaliente que tenemos en este momento es el COVID-19, conocido comúnmente como el coronavirus. Por todos lados estamos inundados de información en este rublo, al punto en que llega la desesperanza. No sé para usted, pero de pronto ya no quiero ver noticias, ya no quiero saber nada de esto. Llega la inquietud y nos preguntamos, ¿hay esperanza? ¿Hay algo que me pueda dar una seguridad en todo esto? De seguro va usted a escuchar muchas opiniones en esto, de diferentes personas. Tanto políticos como médicos, como diferentes tipos de personalidades. Pero hoy te quiero hablar de algo que sí, efectivamente te puede dar seguridad. Te invito a que te quedes conectado en estos minutos, cortos minutos que vamos a tener contigo, para que sepas y compruebes que hay esperanza firme y segura en Dios. Estamos hoy en lo que tradicionalmente se llama la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿En dónde vemos esto en la historia? ¿Por qué hablamos de esto? ¿De dónde sale? ¿Sabes una cosa? Lo menciona la Biblia, la palabra de Dios. Y como muchos otros relatos vienen aquí en la Escritura, te quiero contar uno que sucedió, un relato para ver la importancia de la Biblia, un evento que sucedió unos pocos días después de la muerte de Jesucristo, de lo que fue precisamente la pasión de Jesucristo. Un poquito después de que Cristo fuera crucificado y luego resucitara y estuviera en la tierra unos 50 días y entonces ascendiera para sentarse a la diestra del Padre. Así que este evento viene en el libro de los Hechos. Si tú tienes una Biblia, puedes buscar el libro de los Hechos. Si no tienes una Biblia, está bien. Vamos a tenerla aquí para decirte esta historia. ¿Y de qué trata esta historia? ¿Y por qué estoy hablando de esta historia en este tiempo de Semana Santa? En Hechos capítulo 8, versículos 26 hasta el 39, es un pasaje que nos habla de una historia de un hombre que tuvo una experiencia muy interesante. Dice la Escritura así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y nos empieza a decir el pasaje que estaba allí estudiando. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué enseñanza hay aquí y en este pasaje y en lo que sigue? ¿Sabes una cosa? La enseñanza que vemos en primer lugar es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu de Dios. No es la iniciativa del hombre. Aquí vemos que es un ángel del Señor que le habla a Felipe y le dice, ve a ese lugar, porque ahí va a venir un hombre que está leyendo la Escritura y no entiende de qué se trata y tú le vas a enseñar. Así que es el Espíritu de Dios que empieza a actuar para bendecir nuestras vidas. Está interesado en la vida de las personas. En otras palabras, no tenemos un Dios impersonal.
Aunque no lo notemos, Él está cuidando de nuestras vidas. Probablemente tú estás ahorita pensando, ¿y qué pasa con esto? Dios está muy activo en la vida de las personas. En medio de esta crisis del COVID-19, Dios sigue en el centro de todo. No ha perdido el control. Y todavía Dios te está dando oportunidad por este medio, usando su palabra para que hoy tengas esperanza. La mayoría de las veces no lo notamos. Como en este caso, este hombre ni notó que esto estaba pasando, que Dios estaba trabajando alrededor de él. A veces no notamos esto, sin embargo, Él se mueve en nuestras vidas de formas increíbles. No se trata de cuál religión tiene la persona. Tal vez tú tienes una religión, pero no es ese el punto. Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Probablemente tú estás conectado o te conectaste porque estabas buscando otra cosa y viste esta transmisión. O porque alguien te la compartió. Eso no es casualidad, es el Espíritu de Dios interesado en ti para darte esperanza en este momento de crisis. Así que tengamos en mente esto. Lo más importante en esto es que es el Espíritu de Dios que tiene interés en nuestras vidas. Segunda cosa, tenemos que ver la realidad de la palabra de Dios. El eunuco leía una parte de la Biblia. Este hombre estaba leyendo una parte de la Biblia. Este era un oficial importante. Nos dice que él estaba sobre todo el tesoro. Casi que podríamos decir que era como el jefe de Hacienda en este momento. Que él conoce todo lo de la economía. Era un oficial importante, su condición social era alta. Y sobre todas las cosas pudo conseguir una copia del libro de Isaías a lo menos. No sabemos si tenía otras copias, pero dice que traía una copia, la cual era del libro de Isaías y estaba leyendo. Yo quiero decirte que es muy importante entender que en el ámbito histórico que esto se da, en ese tiempo no podían tener una copia de la Biblia como ahora la tenemos. Que hasta de los aparatos, los dispositivos electrónicos podemos bajar la Biblia y leer fácilmente. Tal vez si tú no tienes una Biblia así física, en este momento tú puedes ir al internet y vas a encontrar toda la copia de la Biblia. En ese tiempo no era así. ¿Por qué? Porque se tenía que escribir a mano. ¿Te puedes imaginar cuánto tiempo tomaba escribir a mano la copia de la Biblia, de un libro? Pero este hombre tuvo el dinero para comprar una copia y de esa manera leer esa porción de la Biblia. Hoy, bajo la gracia de Dios, tú tienes la oportunidad de escuchar una porción de la Biblia. En este momento, este mensaje de la palabra de Dios. Todo lo que tú tenías que hacer era conectarte. Y el Señor aún es como dije antes, está haciendo todo eso. Y recibir este mensaje gratuitamente, no tienes que invertir nada. En ese tiempo, no toda la gente tenía esa oportunidad como este hombre la tuvo. Pero hoy tú sí tienes esa oportunidad. Dios ha provisto que a través de ese dispositivo electrónico que tú tienes puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia, este libro es la palabra de Dios. Es lo que debe ser la base de toda convicción y decisión que tomamos. En ella hay principios importantes que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Cosas que nos pueden ayudar en este momento que enfrentamos esta crisis. Nos da esperanza, nos ayuda a conocer a Dios, el verdadero Dios, el Dios de milagros, que sigue en control de todas las cosas, el que nos puede dar paz en medio de esta situación del coronavirus. No deben ser las ideas de una religión o las ideas personales. Mucha gente dice, para mí no es así. Y de esa forma hacen a un lado la Biblia y ponen sus opiniones en primer lugar. Hoy es el tiempo de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios para conocer a través de la Biblia al único Dios verdadero que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Por eso es muy importante la Biblia. Pero no solamente es importante la Biblia, sino que en tercer lugar tenemos la necesidad de entender la palabra de Dios. Es no solo escuchar o leer la Biblia, tenemos esta necesidad de entender la palabra de Dios. Aquí dice la Escritura que cuando Felipe se acercó, le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? La Biblia no solo es para leerse, sino para entenderse. Muchas veces no vamos a entender completamente la Biblia.
Una persona me dijo hace 3 semanas, la Biblia es muy complicada y difícil de entender. Mi respuesta a esa persona fue que en un lado tiene razón y por el otro no. En cierta forma es difícil, pero en otra no. Sí podemos entender la Biblia. Dios mismo nos ayuda a entender su palabra. En este caso, Él puso a Felipe. Dios sabía que este hombre no entendía, porque él pregunta aquí, ¿de quién está hablando el profeta? Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le explicó y este hombre llegó a entender la escritura. Entonces, lo que Dios quiere es que tú entiendas y Dios usa su espíritu. Mucho depende de tu disposición. Si te das cuenta, este hombre tuvo disposición de decir, quiero saber de qué trata este pasaje de la escritura. Quería entender completamente. Necesitas que alguien te ayude a entender. Te recomiendo que te contactes con nosotros. Que si necesitas ayuda, nos digas. Alguien de nuestra iglesia te ayudará. Y aunque no nos podemos reunir físicamente en este momento contigo, nos pondremos en contacto contigo por medio del internet. Solo por favor envíanos un mensaje porque queremos ayudarte, queremos que entiendas la palabra de Dios. Ahora, fíjate que hemos hablado de la importancia del Espíritu Santo moviéndose para darnos el mensaje. Qué importante es la Biblia como base para tener el mensaje de Dios, pero también la necesidad de entender la palabra de Dios. Pero no solamente la necesidad de entender la palabra de Dios, pero el resultado, cuando una persona entiende la palabra, ¿qué resultados hay en sus vidas? Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Nos está diciendo que Felipe le explicó, versículo 36, voy a repetir otra vez, versículo 34 en adelante. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el resultado de entender la palabra? El eunuco reconoció el plan de Dios para su vida. Él se dio cuenta que al escuchar, al entender el Evangelio, la Escritura, él dijo, ¿y ahora cuál es mi parte en todo esto? Y Felipe le pregunta, ¿de veras crees de todo corazón? Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. En medio de esta crisis del COVID-19, Dios tiene un plan para tu vida, así como lo tuvo para este hombre. Lo primero es que reconozcas, como hizo este hombre, a Jesús como el Salvador personal de tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, al final, en unos minutos, oraremos contigo. Y si deseas, aquí estaremos para hablar contigo y ayudarte. Pero es importante que le digas, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo reconozco que no hay nada en que pueda yo estar firme más que en ti. Debes de saber que Dios estaba allí en ese momento con este hombre. Y debes entender que Dios está contigo. El Señor Jesús dijo en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El plan de Dios para tu vida es que tengas paz en medio de la tormenta. No te estoy diciendo que Dios quitará todo esto solo porque hoy oremos. No, no lo va a hacer. Esta crisis va a seguir por un tiempo, pero Dios sigue teniendo el control y Dios está con nosotros, así como estuvo con este hombre. Tal vez esto te inquieta. Nuevamente, si necesitas hablar, comunícate con nosotros. Pero
Dios quiere que tengamos resultados. El eunuco dio resultados de este reconocimiento. Hay cambios palpables, tangibles en la vida del que entiende la palabra de Dios. Este hombre, cuando entendió toda la escritura, yendo por el camino, vieron agua y dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué lo hizo? Porque el bautismo en ese momento era una señal de haber entendido claramente que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz, lo que celebramos en esta semana, que vino a morir no para establecer una religión, sino para dar salvación. Y este hombre entendió eso. Si vemos correctamente, no se trata de un cambio de religión, sino más bien de obediencia a Dios, un cambio de conducta. Es decir, veo lo que dice aquí y lo acepto como la palabra de Dios y por lo tanto lo obedezco. Déjame decirte algo. Hace años leí un artículo sobre la importancia de usar el cinturón de seguridad. Y estuve leyendo ese artículo. Antes de eso, muchas veces no lo usaba y cuando lo hacía era porque no quería ser multado. No quería que me pusieran una multa. Pero no estaba convencido de ello. Después de leer ese artículo, decidí usar el cinturón. No solo yo, sino toda la familia. Fue una convicción, no una imposición. Así debe ser la Biblia. Yo te quiero animar a que veas la Biblia como algo importante para leer. A través de este estudio podemos aprender algunos principios prácticos que te quiero dejar. Primero, la Biblia es un libro para leerse, entenderse y ponerse en práctica. Por lo tanto, es necesario dedicar tiempo para esto. Segunda cosa que podemos ver, Dios nos permite entender su palabra. No solamente la leo, pero Él quiere que la entendamos. Tercero, una prueba de que hemos entendido su palabra y la hemos apropiado es que obedecemos lo que dice. Y cuarto, al entender la palabra de Dios me llena de su paz y confianza que hoy necesitamos para enfrentar esta crisis. Yo quiero animarte en esta hora y quiero pedirte que te unas a orar conmigo. Primera cosa, si tú que nos estás viendo no has aceptado a Jesucristo como Salvador, quiero invitarte a que le digas al Señor en oración, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor, perdona mis pecados, quiero que vengas a mi corazón. Y si tú ya eres un creyente y estás inquieto con lo que está pasando, dile, Señor, lléname de tu paz, necesito conocer más de tu palabra para obedecerla y vivir en esa paz que tú solo puedes dar basado en tu palabra. ¿Quieres unirte a orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer en esta hora por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, de entenderla. Yo te pido por estas personas que hoy están diciendo, Señor Jesús, quiero que vengas a mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que tú me salves. Quiero que tú seas mi Señor, así como lo hiciste con este hombre. Creo que la palabra, la Biblia, es la palabra tuya y quiero que me llenes de paz. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén.